Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que me apasiona, y estoy segura de que a ustedes también les encantará si son amantes de las emociones fuertes y las tramas que te mantienen pegado a la pantalla. ¿Están listos para explorar el oscuro y fascinante universo de las series turcas de suspenso psicológico? Porque hoy les voy a recomendar algunas joyitas que, créanme, los van a obsesionar. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos a empezar con esta lista que estoy segura que los dejará con ganas de maratonear. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, personajes complejos y atmósferas cargadas de tensión. Las series turcas que les voy a presentar hoy no son las típicas historias de amor que quizás estén acostumbrados a ver. Estas series se adentran en la mente humana, explorando sus rincones más oscuros y desatando intrigas que los mantendrán al borde del asiento. Así que si son valientes y les gusta que los sorprendan, están en el lugar correcto. Empecemos con una serie que, en mi opinión, es un verdadero thriller psicológico, Sasiyet. El título se traduce como personalidad, y ya desde ahí nos da una pista de lo que vamos a encontrar. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer. Pero lejos de ser una historia triste sobre la enfermedad, Sasiyet toma un giro inesperado cuando Aga decide aprovechar su condición para cometer una serie de asesinatos. ¿Su justificación? Siente que está limpiando el mundo de personas malvadas antes de que su memoria se desvanezca por completo. Lo impactante de esta serie no es solo la trama en sí, sino la manera en que explora la moralidad, la justicia y la venganza. Aga, a pesar de ser un asesino, logra generar cierta empatía en el espectador, porque entendemos sus motivos y vemos la frustración que siente ante la impotencia de su enfermedad. Además, la serie cuenta con una detective, Nebra Elmas, interpretada magistralmente por Cansu Dere, que intenta resolver los crímenes y que, a su vez, lucha contra sus propios demonios personales. La serie es un constante juego del gato y el ratón, lleno de pistas, falsas apariencias y un final que te dejará pensando durante días. La dirección es impecable, la fotografía es oscura y opresiva, y las actuaciones son simplemente brillantes. Si buscan una serie que los haga cuestionar sus propios valores y que los mantenga en vilo hasta el último segundo, Sasiyet es una apuesta segura. Para profundizar un poco más en Sasiyet, me gustaría hablarles del desarrollo del personaje de Aga Beyolu. Haluk Bilginer, el actor que lo interpreta, realiza un trabajo excepcional. Logra transmitir la vulnerabilidad y la confusión de un hombre que está perdiendo la memoria, al mismo tiempo que muestra la determinación y la frialdad de un justiciero. Aga no es un villano unidimensional. A medida que avanza la serie, vamos conociendo su pasado, sus traumas y las razones que lo llevaron a tomar las decisiones que toma. Descubrimos que fue víctima de injusticias y que sufre por la impunidad con la que operan ciertos individuos en la sociedad. El Alzheimer se convierte en una especie de catalizador, liberando sus deseos de venganza reprimidos durante años. La enfermedad le ofrece una excusa, una forma de actuar sin las consecuencias morales que lo habrían detenido en otras circunstancias. Sin embargo, a pesar de su justificación, la serie nunca glorifica sus acciones. Nos muestra el horror de la violencia y las consecuencias devastadoras que tiene para las víctimas y sus familias. La detective Nebra Elmas, por otro lado, es un personaje complejo y fascinante. Es una mujer fuerte e independiente que lucha contra el machismo y la corrupción dentro de la policía. Su vida personal está marcada por traumas del pasado que la atormentan y la impulsan a buscar justicia. La conexión entre Nebra y Aga es fundamental para el desarrollo de la trama. Aunque están en lados opuestos de la ley, ambos comparten un sentido de la justicia y una frustración ante la impunidad. Nebra es la única que parece entender la motivación de Aga, lo que la convierte en su némesis y, al mismo tiempo, en una figura con la que puede identificarse. La serie también aborda temas como la corrupción policial, la violencia de género y la impunidad. A través de flashbacks, vemos los eventos que marcaron la vida de Aga, y que lo llevaron a tomar la decisión de convertirse en justiciero. Estos flashbacks no solo añaden profundidad a la historia, sino que también sirven como una crítica a la sociedad turca y a sus problemas. En cuanto a la producción, Sasiyet destaca por su impecable dirección y su fotografía oscura y opresiva.
La serie utiliza una paleta de colores fríos y apagados para crear una atmósfera de tensión y misterio. La banda sonora, compuesta por música original, complementa perfectamente las imágenes y aumenta la sensación de inquietud. La serie fue creada por Hakan Günday, un reconocido escritor turco, lo que explica la profundidad y la complejidad de los personajes y de la trama. Ahora, cambiemos un poco de tono pero mantengamos el suspenso con Fi. Esta serie es visualmente impresionante, con una estética moderna y elegante que contrasta con la oscuridad de la historia. Fi se centra en Can Mañay, un famoso y carismático psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Can es un personaje manipulador y obsesivo, capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. A medida que avanza la serie, vemos cómo Can se infiltra en la vida de Duru y de su novio, Deniz, un talentoso músico, creando una red de mentiras y engaños que los destruye poco a poco. Fi es una serie que explora temas como la obsesión, el poder, el control y la ambición. La serie te atrapa desde el primer momento gracias a sus personajes complejos y a las actuaciones intensas de los actores. La química entre Serine y Sarkaya, que interpreta a Duru, y Mehmet Günsur, que da vida a Can Mañay, es palpable y crea una tensión constante en la pantalla. Además, la serie cuenta con una banda sonora original que complementa perfectamente la atmósfera de intriga y misterio. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre los límites del amor y la obsesión, y sobre las consecuencias de perseguir tus deseos a cualquier precio. Es importante mencionar que Fi tiene una secuela llamada Sei, que profundiza aún más en la psicología de los personajes y que les recomiendo ver después de terminar la primera temporada. Adentrándonos en el personaje de Can Mañay, podemos observar una fascinante deconstrucción de la figura del galán. Si bien inicialmente se presenta como un hombre atractivo, exitoso y carismático, la serie rápidamente revela su lado oscuro y manipulador. Can utiliza su inteligencia y su conocimiento de la psicología humana para controlar a las personas que lo rodean, especialmente a Duru. Su obsesión se manifiesta en un deseo enfermizo de poseerla y de moldearla a su imagen y semejanza. La serie explora la delgada línea que separa el amor de la obsesión, y cómo el poder puede corromper incluso a las personas más brillantes. Duru, por su parte, es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Inicialmente se presenta como una joven inocente y vulnerable que sueña con triunfar como bailarina. Sin embargo, a medida que se ve envuelta en la red de manipulación de Can, comienza a descubrir su propia fuerza y a tomar el control de su vida. Su relación con Deniz, un talentoso músico, es otro elemento clave de la trama. Deniz representa la estabilidad y la honestidad, valores que contrastan fuertemente con la oscuridad y el engaño que rodean a Can. La estética de Fi es otro aspecto que merece ser destacado. La serie utiliza una fotografía cuidada y una paleta de colores vibrantes para crear una atmósfera elegante y sofisticada. Los escenarios, que incluyen estudios de danza, lujosos apartamentos y restaurantes de moda, reflejan el mundo de la alta sociedad en el que se mueve Can Mañay. La banda sonora, compuesta por canciones originales y música clásica, complementa perfectamente las imágenes y aumenta la sensación de intriga y misterio. La serie también aborda temas como la competencia en el mundo del arte, la presión social y la búsqueda de la identidad. A través de los personajes secundarios como Ozge, una ambiciosa periodista, y Bilge, una joven estudiante de psicología, la serie explora las diferentes formas en que las personas lidian con el éxito, el fracaso y las expectativas de la sociedad. Fi es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites del amor y la obsesión. Es una historia adictiva que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. La secuela, Sei, profundiza aún más en la psicología de los personajes y explora temas como la culpa, el perdón y la redención. Sigamos con otra joya del suspenso psicológico turco, Masum. Traducida como Inocente, esta miniserie de 8 episodios es un verdadero estudio de personajes y de las relaciones familiares disfuncionales. La historia comienza con un crimen que sacude la tranquilidad de un pequeño pueblo. Un excomisario de policía, Cevdet, y su esposa, Emel, viven una vida apacible en su granja hasta que reciben la visita de su hijo Tark, que trabaja como policía, y su prometida, Bahar. La noche siguiente, una serie de eventos trágicos destapan oscuros secretos familiares y ponen a prueba los lazos que unen a los personajes. Masum es una serie que se toma su tiempo para construir la atmósfera de tensión y misterio. La serie no se centra tanto en la acción como en la exploración de las emociones y los traumas de los personajes.
Las actuaciones son sobrias y realistas, y la dirección es impecable. Masum es una serie que te hará pensar en la fragilidad de la familia y en cómo los secretos pueden destruir incluso las relaciones más sólidas. Si buscan una serie que los haga reflexionar sobre la naturaleza humana y que los mantenga intrigados hasta el último minuto, Masum es una excelente opción. No se dejen engañar por su ritmo lento porque la serie te atrapa poco a poco y te deja con una sensación de inquietud que perdura mucho después de haberla terminado. La fuerza de Masum reside en su capacidad para crear una atmósfera de opresión y desasosiego. La serie utiliza planos largos y silencios incómodos para transmitir la tensión que existe entre los personajes. La fotografía es sombría y realista, lo que contribuye a crear una sensación de claustrofobia. La música es minimalista y perturbadora, lo que aumenta la sensación de inquietud. El personaje de Cevdet, el excomisario de policía, es el eje central de la serie. Es un hombre atormentado por su pasado que intenta llevar una vida tranquila en el campo. Sin embargo, la llegada de su hijo Tark y la serie de eventos trágicos que se suceden a continuación lo obligan a enfrentarse a sus propios demonios. Cevdet es un personaje complejo y ambiguo. A medida que avanza la serie, vamos descubriendo sus secretos y sus errores del pasado. Los demás personajes también están bien desarrollados y tienen sus propias motivaciones y secretos. Emel, la esposa de Cevdet, es una mujer fuerte y resiliente que intenta mantener unida a su familia. Tark, el hijo policía, es un hombre ambicioso y atormentado por la culpa. Bahar, la prometida de Tark, es una joven misteriosa que esconde un oscuro secreto. Masum es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la mentira. A medida que avanza la investigación, vamos descubriendo que nada es lo que parece y que todos los personajes tienen algo que ocultar. La serie explora temas como la culpa, el perdón, la redención y la fragilidad de las relaciones familiares. Es una historia oscura y perturbadora que te dejará pensando durante días. Finalmente les quiero recomendar una serie que combina el suspenso psicológico con elementos sobrenaturales, Atiyeh. Conocida internacionalmente como The Gift, esta serie de Netflix sigue la historia de Atiyeh, una joven pintora que vive una vida aparentemente normal en Estambul. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un arqueólogo descubre un símbolo ancestral en Göbekli Tepe, un sitio arqueológico en Turquía. Este símbolo está conectado de alguna manera con Atiyeh, y a partir de ese momento, ella comienza a tener visiones y a experimentar extraños fenómenos que la llevan a cuestionar su realidad y su identidad. Atiyeh es una serie que te sumerge en un mundo de misterio y espiritualidad. La serie explora temas como la conexión entre el pasado y el presente, la reencarnación, la energía universal y el destino. Beren Saat, que interpreta a Atiyeh, ofrece una actuación convincente y transmite la confusión y el miedo de su personaje a medida que descubre la verdad sobre su origen. Además, la serie cuenta con una fotografía impresionante que muestra la belleza de los paisajes de Turquía. Atiyeh es una serie que te hará pensar en el significado de la vida y en la existencia de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Si buscan una serie que los haga soñar y que los desafíe a cuestionar sus propias creencias, Atiyeh es una excelente opción. Aunque recibió críticas mixtas, creo que vale la pena darle una oportunidad por su originalidad y por su capacidad para transportarte a un mundo mágico y enigmático. El atractivo de Atiyeh reside en su mezcla de elementos históricos, místicos y psicológicos. La serie utiliza el sitio arqueológico de Göbekli Tepe como un punto de partida para explorar temas como la conexión con el pasado, la búsqueda del significado de la vida y la existencia de dimensiones más allá de nuestra comprensión. Atiyeh, como personaje central, se convierte en un puente entre el mundo moderno y el ancestral, desafiando las leyes de la lógica y la razón. La serie visualmente es muy atractiva. Las escenas filmadas en Göbekli Tepe son espectaculares y transmiten la energía mística del lugar. La fotografía es cuidada y utiliza colores cálidos y vibrantes para crear una atmósfera de ensueño. La banda sonora, compuesta por música tradicional turca y sonidos electrónicos, complementa perfectamente las imágenes y aumenta la sensación de misterio. Atiyeh también aborda temas como la importancia de la familia, el poder de la intuición y la necesidad de conectar con nuestro interior. A través de los personajes secundarios como eran el arqueólogo que descubre el símbolo ancestral y Serdar, el novio de Atiyeh, la serie explora las diferentes formas en que las personas reaccionan ante lo desconocido y lo inexplicable. Si bien la serie recibió críticas mixtas debido a su ritmo lento y a su trama a veces confusa,
creo que vale la pena darle una oportunidad por su originalidad y por su capacidad para transportarte a un mundo mágico y enigmático. Atille es una serie que te hará pensar en el significado de la vida y en la existencia de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Es una historia que te invita a cuestionar tus propias creencias y a abrirte a la posibilidad de que existan dimensiones más allá de nuestra realidad. Y ahí lo tienen, mi lista de series turcas de suspenso psicológico que los van a obsesionar. Espero que hayan tomado nota y que se animen a ver alguna de estas joyas. Recuerden que estas series no son para todos los gustos, pero si les gusta el suspenso, las tramas complejas y los personajes profundos, estoy segura de que las disfrutarán muchísimo. En resumen, hoy exploramos 4 series impactantes: Sasiyet, un thriller moral sobre un asesino con Alzheimer; Fi, una historia de obsesión y manipulación en el mundo de la danza; Masum, un drama familiar con secretos enterrados; y Atille, una serie con elementos sobrenaturales sobre una pintora conectada a un símbolo ancestral. Todas ellas ofrecen una perspectiva única y cautivadora del suspenso psicológico turco. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y qué les parecieron, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.